¿Qué tal? Lo saluda su amigo Mauricio Pérez. Este es un video que he preparado como una respuesta directa a un amigo muy querido, Carlos. Él y yo somos amigos desde la preparatoria y estamos sosteniendo un diálogo acerca de si es bueno o no educar a los niños con golpes. He querido, como respuesta a información que él me ha compartido a este respecto, preparar este video para explicar así mi punto de vista. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo y en mi programa de radio Semillas para la Vida en algunas ocasiones he hablado sobre el tema y me he llevado la sorpresa de que explicando por qué no es bueno educar a los niños con golpes, pues el auditorio se me ha volcado en insultos, en agresiones, porque se trata de padres de familia que consideran que la mejor manera de educar a un hijo es con golpes, así fueron educados ellos dicen y así educan a sus hijos también. Y a mí me ha llamado mucho la atención la respuesta tan violenta que suelo tener cuando toco este tema en mi programa de radio. Y bueno, me encontré un artículo muy interesante que resume un estudio publicado por el Journal of Family Psychology en el que se dice claramente que los padres de familia, es un estudio en concreto sobre los Estados Unidos, pero me parece que los resultados arrojados son aplicables para todo el mundo. Es un estudio que dice que los padres de familia han golpeado a sus hijos por miles de años, pero 50 años de evidencia científica dice que esto es equivocado. Y este artículo publicado en este Journal of Family Psychology menciona 75 estudios que se condujeron que involucraron a 161,000 niños y que se llegó a la conclusión de que no hay evidencia de que golpear a los niños esté asociado con la mejoría en la conducta infantil, pero por otro lado sí hay evidencia de daños físicos y de daños emocionales causados a los niños que son educados a base de golpes. Claro, algunos niños son más tolerantes que otros y se podrán sobreponer a esto, pero no todos, no siempre es el caso. Me llamó la atención este artículo, lo he compartido en mi Facebook y bueno, en respuesta, mi querido amigo Carlos me ha enviado un video. Se trata de un video en el que llega un par de policías, tocan en una casa, la mamá abre la puerta y los policías dicen que se encuentran ahí porque alguien los llamó para reportar abuso infantil. Sale el niño de la casa y dice que fue él el que reportó el abuso infantil porque su mamá lo golpeó. La mamá explica que así fue porque la maestra de la escuela le dice que ha estado faltando a clases y el niño al ser interrogado por la mamá le mintió, de manera que por eso lo golpeó. El niño explica que la mamá lo golpeó, que lo golpeó con un cinturón, que lo golpeó 3 veces. Un policía interroga al niño, le pide el cinturón como evidencia y una vez que el niño le da el cinturón al policía, el policía le dice a la madre, golpéelo otra vez. Y así es que en este video el policía después habla con el niño y le dice que él también fue educado a golpes, que tiene que aprender a ser respetuoso y que no puede llamar a la policía para reportar un abuso así simplemente porque sus amigos le dicen que ese es su derecho. El caso es que sí, este es un video que definitivamente promueve la disciplina a base de golpes. Ahora, yo aquí tengo algunas reservas, mi querido Carlos, aunque este video lo he preparado para Carlos, pero también para todas las personas interesadas en el tema. Yo tengo algunas reservas con este video, primeramente porque, bueno, no es un video real, es un video claramente actuado, filmado a 2 cámaras, aunque sí sabemos efectivamente que hay niños que llaman a la policía por situaciones así, porque sabemos que muchos estudiantes, sobre todo en escuelas públicas, pues de alguna manera aprenden que tienen derechos y no se quieren dejar disciplinar por sus padres de manera alguna, y sí sabemos de casos en que llaman a la policía o de casos en que incluso los demandan, y no necesariamente por violencia física, sino simplemente porque los castigan o por cosas así, cosa por supuesto en la cual estamos en total desacuerdo. De ninguna manera estamos en contra de la disciplina de los hijos. Cabe decir que yo soy padre de familia, que tengo 2 hijos, un adolescente de 14 años que ya está estudiando la preparatoria, un niño de 10 que está estudiando el 5º de primaria y ambos pueden decir que jamás en la vida han recibido un golpe de parte mía. Y sin embargo, pues vaya que los he disciplinado en muchísimas ocasiones por su bien, porque me interesa mucho que sean hombres hechos y derechos.
Otra reserva que tengo de este video, que como te digo es un video actuado, es que, bueno, quien aquí habla es la policía y creo yo que este video tal vez se haya producido para disuadir a los niños precisamente de llamar a la policía para este tipo de cosas. Pero pues hoy por hoy, mi querido Carlos, déjame decirte que la reputación de la policía por acá en los Estados Unidos no es la más brillante. No estamos hablando de John Baker y Poncharelo de cuando éramos niños. Debido a su abuso de autoridad, debido a su abuso de poder, su reputación no es hoy por hoy la mejor. Así que yo me reservaría el emplear a los policías actualmente como símbolos de lo que es la justicia y de lo que es la decencia. Habrá quien discrepe conmigo, pero basta ver los encabezados en las noticias, basta ver las noticias que se presentan en la televisión, donde ahora la gente con sus teléfonos filman en vivo los abusos de la policía, sus agresiones. Yo personalmente también he sido no víctima de su violencia, pero sí víctima de su arrogancia. Así que, pues, perdón, pero este video para mí no es una afirmación que me lleve a cambiar de opinión. Yo me mantengo en la afirmación de que no es bueno educar a los niños con golpes. Y déjame explicarte por qué. Primeramente, siendo objetivos, educar a golpes no es formativo. Si fuera formativo, existiría ya documentada una tabla que, por ejemplo, valide en qué casos es mejor golpear con la mano, en qué casos es mejor golpear con una cuchara de palo, en qué casos es golpear mejor con un cinturón, o que nos diría con qué objeto o con qué parte del cuerpo funciona mejor golpear. Tampoco hay una tabla que nos diga, por ejemplo, para un niño desobediente que ha desobedecido una vez son 2 golpes, si ha desobedecido 3 veces son 5 golpes, si ha desobedecido 10 veces son 10 azotes con el cinturón, o por ejemplo no hay algo que diga son 3 golpes por una falta de respeto, son 2 golpes por no querer estudiar, son 20 golpes por reprobar el año. No la hay. No la hay. Y la realidad es que la disciplina a base de golpes es totalmente subjetiva. Esto depende únicamente del padre. Cada padre decide cuántos golpes da a su hijo. Y habrá que cuestionar incluso si decide cuántos golpes da a su hijo. Porque la realidad innegable es que cuántos golpes da un padre a su hijo o una madre depende de cuán colérico sea el padre o la madre. Un padre de esos de mecha corta golpean más a menudo a sus hijos que un padre o una madre tranquilos. Eso es una realidad innegable. Y asociado a esto es una realidad que un padre nunca golpea con la sangre fría. Un padre nunca golpea a posteriori. Un padre suele golpear en el momento. No es un castigo calculado. Nunca se hace, insisto, con la sangre fría. Más bien, el padre que golpea lo hace porque pierde los estribos. Lo hace como una reacción colérica. Es la verdad. Y qué tanto se enoja en ese momento implica no solo qué tantos golpes da, sino con qué fuerza pega. Es una realidad inapelable. Ustedes recordarán allá en los años 80 una campaña de televisión en México que planteaba diferentes situaciones. Por ejemplo, un padre de familia que iba en el tráfico llevando a sus hijos a la escuela, ya se hacía tarde, sonaban los claxons, los bocinazos, y detrás los niños venían peleando y peleando hasta que el padre monta en cólera, está a punto de voltearles un revés, y en ese momento alguien sabía, Chabelo, no me acuerdo quién, alguien salía y decía: alto, deténgase, si siente que está perdiendo los estribos, deténgase, cuente hasta 10. Por ejemplo, una mamá, recuerdo otro que estaba planchando y que un bebito en su cuna lloraba y lloraba y lloraba con desesperación, y la mamá de pronto se molesta y arroja la plancha a un lado y levanta con furia al niño de la cuna, y en ese momento decía: alto, deténgase, cuente hasta 10. ¿Por qué? Porque comprobado está que contar hasta 10 hace que nos calmemos, que nos relajemos, que recuperemos los estribos que hemos perdido y que entonces procedamos sin violencia. Es una realidad y ningún padre que haya pegado podrá decirme lo contrario. Y si son honestos, siempre que han golpeado, nunca lo han hecho a posteriori, siempre lo han hecho como una reacción. Y si son honestos, cuando han golpeado, ha dependido de qué tan enojados estén. Y les garantizo que hay ocasiones en que por la misma falta, a veces han golpeado, a veces no. Prueba entonces de que no es una medida aplicable de manera universal, y prueba de que no es entonces una medida justa, porque si fuera justa, se aplicaría siempre en la misma medida, cosa que no sucede. Y no solo no es una medida justa, sino que además no es una medida buena, porque mira, lo que es bueno siempre, lo que está bien siempre, lo que está bien siempre. Entonces,
Si educar con golpes o si disciplinar con golpes estuviera bien, entonces podría disciplinar con golpes cualquier persona involucrada en la formación de un niño, no solo sus padres. Si educar con golpes es bueno y es justo, entonces no solo los padres deben golpear a los hijos, también lo deben hacer los abuelos, también lo deben hacer los tíos, pero también lo deben hacer los maestros, los directores de escuela, los entrenadores. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ahí sí no te parecería? ¿Por qué te parece bien tú golpear a tu hijo, pero no te parece bien que lo golpee su maestro, su maestra? ¿Por qué no te parece bien que lo golpee su entrenador? Y si vieras a tu maestra golpeando a tu hijo, ¿cómo reaccionarías? Aunque tu hijo realmente cometiera una falta, digamos por ejemplo que tu hijo le falta el respeto, y ves que en ese momento la maestra le suelta una bofetada, ¿cómo reaccionarías en ese momento? O tu entrenador, el entrenador de los hijos, ¿cómo reaccionarías si vieras que de pronto tal vez tu hijo juega al baloncesto, falla un tiro libre y cuando va a la banca el entrenador lo golpea? ¿Cómo reaccionarías tú en ese momento? Entonces, si fuera bien golpear a los hijos, estaría bien siempre, porque lo que está bien siempre. El bien es universal. El bien es universal. Lo que está bien siempre y está bien en todos lados. De modo que si no está bien que golpeen los maestros, si no está bien que golpeen los directores de escuela, si no está bien que golpeen los entrenadores, tampoco puede estar bien que golpeen los padres de familia. Finalmente, hablando desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista didáctico, la realidad es que no hay evidencia científica de educar con golpes tenga resultados positivos. Y este estudio que he referido precisamente lo comprueba. Y lo comprueba después de 50 años de estudios. 50 años de estudios, no una tarde en que se observó a 5 niños que han sido golpeados por sus padres. No, son bastantes estudios que involucraron a 161,000 niños y que demostraron que no hay mejoría en el comportamiento por haber recibido golpes en la formación o en la disciplina. Pero de lo que sí hay evidencia científica comprobada, porque es científica, entonces es algo que se comprueba una y otra vez. Así funciona la ciencia. Son resultados repetidos que comprueban que en efecto golpear a los hijos provoca heridas físicas, claro, moretones, por lo menos arde la piel o duele el golpe, en ocasiones laceraciones. Hay ocasiones en que provoca incluso fracturas y eso está más que documentado. Por supuesto que sí hay fracturas en los dedos muchas veces cuando alguien golpea con una cuchara en la mano. Y esto, los golpes, por supuesto que está comprobado que en los niños provoca resentimiento. Y les provoca un enojo acumulado porque les va provocando una frustración. Es un enojo que ellos sienten, pero no lo pueden sacar. ¿Por qué no? Porque saben que no pueden golpear a sus padres de regreso y si lo hacen les va peor. O simplemente por respeto. Por respeto. Hay niños que se portan mal, pero que tienen claro que tienen que respetar a sus padres, son golpeados y saben que no pueden hacer nada. Pero eso les provoca un enojo acumulado que entre otras cosas se manifiesta con este creciente bullying, le dicen, en el que los niños acosan y con violencia a sus compañeros de escuela más débiles. ¿Por qué? Porque ese rencor acumulado lo tratan de sacar con alguien más débil. Además también eso le da a los hijos un ejemplo de intolerancia. Entonces también si el padre es de mecha corta, con esto el niño aprende a ser de mecha corta y a responder visceralmente y violentamente a las primeras de cambio. Pero además la realidad es que todo esto va provocando niños violentos que a su vez serán adultos violentos. Es una realidad. También es cierto, tenemos que tener claro, como dije al principio, que también esto depende mucho de la personalidad de los niños. Hay algunos niños que son también más ecuánimes, que aprenden a soportar más las cosas y que después, deciden en su vida jamás golpear a nadie. Pero lo cierto es que, por regla general, la violencia engendra violencia. Y el que es receptor de la violencia, aunque digan que es merecida, pues él a su vez querrá también aplicar estas medidas, según él, de justicia, dañando a otras personas, abusando de ellas verbalmente, alzándoles la voz, insultándolos, o bien, pues también con golpes como los que él ha recibido. Así que creo que la evidencia científica es clara y esto deja ver por completo que educar con golpes, corregir con golpes, disciplinar con golpes no tiene ningún efecto positivo. Insisto,
no se trata de una medida ecuánime, no es justa ni universal, siempre es a criterio del padre y siempre es una reacción colérica. Así que, por todo esto, más todas las pruebas científicas de las causas negativas que implica el corregir a base de golpes, es que estoy convencido de que esta no es la manera de educar a un hijo. Y te puedo decir que mis hijos realmente son hijos respetuosos, todavía están en su proceso de crecimiento, todavía están por ende en necesidad de corregir diferentes aspectos de su personalidad, de sus actitudes, de sus hábitos, pero te puedo decir, te puedo garantizar que mis hijos son realmente respetuosos, que son niños decentes, que son niños buenos y que jamás en su vida han recibido por parte mía golpe alguno. Pues bien, aquí está este video, lo comparto con mi amigo Carlos, a quien le mando un abrazo, y también con todas las personas que estén interesadas en este tema. Hasta la próxima.